Colegas, buenas, nuevamente con ustedes este jueves 27 de mayo para dar cuenta de nuestro microprograma Tiempo de Análisis. Este espacio que hemos generado para analizar temas de política pública, de gestión pública y los temas coyunturales, siempre asociándolo a la gestión pública. Este es nuestro 11º microprograma de Tiempo de Análisis. Agradezco el apoyo y no se olviden siempre de estar compartiendo, difundiendo a partir de lo que publicamos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en el canal abierto del Profe Vlado, en el canal en YouTube. Hoy vamos a hablar de algunos temas muy coyunturales que marcan cierta preocupación, de otros temas de gestión que nosotros queremos subrayar en la lógica de compartir con ustedes y tener un debate entre nosotros de los aspectos vinculados a la gestión pública, ¿no? Y esa es la lógica y la finalidad de este espacio. Vamos a tener 3 temas. El primer tema es qué nuevas noticias tenemos sobre el nefasto crimen que tiene todo el rechazo social de todo el Perú, que es lo que ocurrió este domingo pasado en el BRAE, ¿no? Vamos a ver en qué va ese tema y algunas reflexiones sobre el respecto. 2, la gerencia pública en el ámbito del gobierno regional. Queremos ahí resaltar cómo es que se desarrolla la capacidad directiva. Es importante en los ámbitos de gobierno la capacidad directiva. Hemos hablado hace ya unas semanas en nuestro microprograma Clase Abierta sobre los directivos públicos, enfatizando un poco más al gobierno nacional, pero también hemos estado indagando con mi equipo en lo que es el gobierno regional y ahí queremos subrayar algunas cosas que son importantes. Lo tercero es la Procuraduría del Poder Ejecutivo en temas constitucionales ha presentado una demanda de inconstitucional a la ley del FONAVE, ¿no? A la ley que marcaba la distribución de los recursos del FONAVE. Y por último, como siempre tratamos de hacer en estos microprogramas, comentarles algunos aspectos ligados a la vacunación. A la vacunación, cómo va el proceso de vacunación. Entonces empezamos con el primer punto. Las nuevas noticias sobre este crimen deleznable que ha sucedido en el BRAE. Aquí queremos poner en contexto que esto, para que todo el mundo lo tenga en cuenta, esto consistió en un ataque a 16, a un grupo de personas en las cuales lamentablemente fallecieron 16 peruanos, ¿no? En el centro poblado de San Miguel del Lete. Y de la información que va comenzando a fluir sobre este atentado terrorista, una de las víctimas del atentado, que ha preferido mantenerse en el anonimato, ha indicado que solo la Cruz Roja y la Fiscalía fueron las únicas instituciones que han llegado a la zona, tras la denuncia policial del mencionado crimen. Del mismo modo, el señor Esteban Quispe Campos es coordinador nacional de los comités de autodefensa que luchan por la pacificación del país. Ustedes recordarán la importante labor que hicieron este tejido social, incluido el del BRAE, nos indica que en esos lugares y que en esa zona se encuentra y se visualiza un total abandono del Estado, ¿no? Pues no hay presencia policial ni de las Fuerzas Armadas. En ese contexto comenzamos a averiguar con mi equipo qué datos habían desde el lado de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, y lo que hemos encontrado en algunas noticias que quisiéramos relevar es que el general Óscar Arriola, jefe de la Dirección Antiterrorista, de la DIRCOTE, de la Policía Nacional, ha descartado de plano que los asesinatos fueran realizados por narcos o por el narcoterrorismo. Pese a que se trata de una zona, según la información que se tiene, dominada por el narcotráfico, atribuyendo el crimen a Sendero Luminoso. Esa es la noticia que tenemos desde el lado de la línea de investigación de la policía. Pero
haciendo contraste con esto, porque eso es lo que tenemos que hacer muchas veces cuando vemos información de estos temas coyunturales, encontramos también la declaración del juez de paz Leonidas Casas, que cuestionó el supuesto intento de la policía en la zona de estar direccionando las pesquisas sobre el crimen, tratando de sindicar como autores a terroristas de los remanentes de Sendero Luminoso. A pesar que aún se desconoce en específico los hechos, e incluso no se sabían quiénes eran los asesinados totalmente. Entonces, ¿él qué dijo al respecto? Y lo voy a leer textualmente. Todavía no los teníamos identificados, se refiere en este caso a las víctimas, quienes han hecho el acto, pero ya la policía, y eso es lo que indica este juez, tenía ya otra versión en las redes en lo que es los supuestos autores de este atentado. Entonces ahí lo que queremos relevar con estas declaraciones es que necesitamos de una franca investigación, ¿no? De una franca investigación. Y hoy día, justo preparando el programa, vimos que el presidente de la República, el presidente Francisco Sagasti, ha ido a la zona. Y ha ido a la zona a reunirse con el jefe del Comando Conjunto, el general Astudillo, para que le dé un reporte. Esperemos que pronto esas investigaciones estén a la vista de la transparencia de todos, en tanto no vaya a ser algo que se tenga que resguardar por defensa nacional, por secreto de Estado, pero mientras eso no suceda, creo que la población necesita saber qué ha sucedido, qué hecho lamentable, cómo se han dado esos hechos lamentables en el caso del BRAE. Creo que eso va a transmitir tranquilidad en un momento de un proceso electoral. Creo que eso es lo que le toca hacer al gobierno. Este gobierno, que es un gobierno de transición y emergencia, no le va a tocar solucionar el problema del terrorismo, del narcoterrorismo, del narcotráfico. Pero ahí vamos a la segunda opinión que tenemos. Creo que los candidatos presidenciales sí nos deben dar, los candidatos presidenciales de esta segunda vuelta sí nos deben dar luces de cómo van a abordar estos temas. Nosotros les pedimos que tengan en cuenta la política nacional de seguridad y defensa nacional que se aprobó el año 2017 mediante Decreto Supremo 012-2017 del Ministerio de Defensa. La lógica sería analizar esa política y ver qué es lo que se puede desarrollar en torno a lo que ya indica esa política para el caso de este espacio territorial. Pero necesitamos propuestas claras en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el narcotráfico y en la lucha contra el narcoterrorismo. Eso creo que es vital que lo definan ambos candidatos y esperemos que algo se pronuncien este domingo, que es el debate presidencial de los candidatos de esta segunda vuelta. Vamos a ver cómo va la cosa y estaremos comentando. Pasamos a la siguiente noticia que vamos a tratar de ir incorporando en estos bloques, temas de reflexión sobre los aspectos de la gestión pública. Y cuando estuvimos trabajando con mi equipo de Canal Abierto, con el profe Vlado, sobre qué regiones habían, diríamos de alguna manera, contratado gerentes públicos vía Servir, ¿no? O habían pedido asignaciones vía Servir, encontramos que hay 13 regiones nada más, 13 gobiernos regionales que han pedido asignaciones de gerentes públicos a través de Servir. Y eso nos llama la atención. Y ahí queremos relevar esto porque siempre es de amplio debate el tema del nivel de capacidad de ejecución de los gobiernos regionales. Y esto a la luz de que el cambio de gobierno va a encontrar al gobierno nacional, al nuevo gobierno nacional, con la necesidad de articular el trabajo conjunto con gobiernos regionales y gobiernos locales. La pregunta es, ¿qué tan efectiva es la administración de las políticas públicas, de la propia gestión de los recursos con los que cuentan estos niveles de gobierno para mejorar la situación de sus poblaciones? Entonces ahí la gerencia pública consideramos que es muy, muy importante. Desde la perspectiva política y de la mirada pública, los gobernadores son los principales responsables de la gestión de estos niveles de gobierno. Y en ese contexto se deben ayudar, creemos nosotros, de una capacidad que tiene el Estado, que son los gerentes públicos, ¿no? Les hablo con propiedad, yo soy parte del cuerpo de gerentes públicos y sé que hay más de 500 gerentes públicos hoy
en el cuerpo, formando parte del cuerpo. Entonces, con muchas capacidades que se pueden utilizar. En ese sentido, hay que recordar que los gobernadores tienen dos formas, diríamos, de desarrollar su capacidad gerencial, ¿no? Dos formas, desde los puestos que tienen para los gerentes. Una es a través de la confianza y otra es a través de recurrir a servir para poder pedir que se les asigne gerentes públicos, ¿no? Entonces ahí creo que muchas veces lo que hemos visto, según algunos especialistas, como por ejemplo Carlos Cárdenas, que hace análisis sobre estos aspectos, señala que en el Estado lo que prima es más la selección por confianza, ¿no? La designación por confianza. Cuando entra siempre una autoridad, es lo más probable que ocurra, ¿no? En ese contexto queremos llamar la atención porque hemos encontrado que desde el 2009 solo se han asignado 246 gerentes públicos a nivel de los gobiernos regionales. De los cuales, de esos 246, tenemos entendido que 54 siguen laborando actualmente. Los 193 fueron cesados por rotación, por cambios en la administración, por diferentes decisiones que tomaron los gobiernos regionales. Ahora, los gobiernos regionales a veces no optan por contar con gerentes públicos especializados, cuando en ese cuerpo de gerentes públicos hay una capacidad importante para determinadas especialidades de los sistemas administrativos o para el desarrollo, por ejemplo, de políticas sociales, como es mi caso. Pero del análisis también hay que resaltar lo que sí se ha hecho. En 13 de los 25 gobiernos regionales se han contado con menos de 10 gerentes asignados a través de Servir. En tres gobiernos regionales jamás han usado este mecanismo. Estos gobiernos regionales son Puno, Ancash y el Callao. En Madre de Dios, solo una vez ha habido una asignación de un gerente público a través de Servir. En Lambayeque, solo 2 veces. En Ucayali, Tumbes, Cusco, solo 3 veces. En ese contexto, hay que tener en cuenta que ahí vemos de repente que no estamos usando toda esa capacidad. Y lo digo porque están en varias de las propuestas presidenciales este tema de usar la capacidad directiva que ha podido conseguir el Estado a través de Servir. Ahora, sí también hay que resaltar que hay gobiernos regionales que sí han optado por el mecanismo de asignación de gerentes públicos a través de Servir. Ese es el caso de La Libertad. De los 27 gerentes asignados vía Servir, 11 hasta hoy laboran y 21 estuvieron en gestiones pasadas, ¿no? En diferentes formas de rotación. Lo mismo pasa con gobiernos regionales como San Martín y como Cajamarca. Entonces, en ese sentido es importante seguir promoviendo los concursos públicos por medio de Servir para aumentar la cantidad de gerentes públicos que se puedan poner a disposición. O tratar de que sean más gerentes públicos los asignados para mejorar la capacidad de gestión regional que se tiene en estos espacios territoriales que son muy importantes. Y creo que toca al nuevo gobierno, junto con Servir, con la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que se dedica a la profesionalización del servicio civil, promover estos desarrollos en la lógica de tener un servicio civil cada vez más meritocrático. Recuerden que uno de los factores para mejores políticas públicas es tener un mejor servicio civil, más especializado y actuando con la ética y responsabilidad que el servicio público exige. De ahí nuestra preocupación. Tercer tema que queríamos abordar ahora es lo que está haciendo la Procuraduría Nacional, ¿no? A través de la parte de asuntos constitucionales, que ha presentado la demanda de inconstitucionalidad al tema del FONAP, ¿no? El día de ayer nos enteramos que la Procuraduría Pública especializada en materia constitucional en representación del Poder Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 31173 que establece medidas para la devolución de los aportes del FONAP. Según el doctor Luis Alberto Huerta Guerrero, procurador público especializado en esa materia, señala que esta ley, la ley 31173,
vulnera las competencias del Poder Ejecutivo en materia de administración de la hacienda pública, el principio de equilibrio presupuestal y la prohibición de iniciativa de gasto por parte de los congresistas. Asimismo, añade que esta ley fue emitida al margen de la coordinación que debía existir entre el Congreso y el Poder Ejecutivo para expedir normas sobre la devolución de los aportes al FONAVI, tal como lo establecía ya desde antes el Tribunal Constitucional en un fallo sobre dicha materia en el año 2018. Se estima que, de aplicarse la ley, el monto que se tendría que destinar para cumplir con la devolución asciende a 3,8 billones de soles, según los cálculos oficiales. De ahí la preocupación que nos muestra este tema y que lo queríamos compartir con ustedes. Ahora está en la cancha del Tribunal Constitucional ver qué se tendría que destinar, qué se tendría que hacer para poder desarrollar este aspecto de preocupación de la colectividad. Y en ese contexto habría que ver, pronunciarse primero sobre la admisibilidad de la demanda y luego ver qué es lo que se puede hacer para poder desarrollar una medida justa en torno a los intereses de la población en general. Último tema, y con esto vamos a acabar nuestro tiempo de análisis de hoy jueves 27 de mayo, es el tema de cómo avanza la vacunación. La vacunación y la llegada de vacunas no para, y eso es una buena noticia. El lunes pasado se recibió un lote de 396.630 vacunas de Pfizer. Hasta el momento, el total supera los 3.637.000 dosis. Y asimismo, informó el ministro de Salud, Óscar Ugarte, que hoy arribará un cargamento de algo de 396.630 dosis. Recordemos que la vacunación comenzó el 9 de febrero y comenzó con 3.842 inmunizados con la primera dosis. Desde ese día hasta el día de ayer se han aplicado un total de 3.437.816 dosis y con un total de 1.046.295 personas completamente inmunizadas, es decir, que ya recibieron las 2 dosis. Eso es un avance significativo y vemos que el gobierno en esa línea sigue avanzando. Según los estudios de la Organización Mundial de la Salud, para conseguir la inmunidad colectiva contra la COVID es necesario que entre el 60 y el 70% de la población sea inmune. Esto solo va a ser posible mediante la vacunación. En ese contexto tenemos todavía una trazabilidad mayor que ir desarrollando, pero ya se está avanzando. Otro dato que es importante, que lo han referido algunos técnicos que analizan el proceso de vacunación, es que al día se está aplicando en promedio 69.000 dosis. Con la llegada continua de más vacunas, este número tiene que ir en aumento y se espera llegar a superar o igualar el número de dosis aplicadas por otros países de la región. Por ejemplo, México administra 485.000 dosis diarias, o Brasil, que está administrando 890.000 dosis diarias. Según datos que tenemos, nuestro país es el tercero en Latinoamérica que ha logrado más cantidad de vacunas en sus acuerdos y compromisos. Eso es importante y como bien lo dice la directora de la División de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Gabriela Jiménez, seguir teniendo una cantidad de disposición y disponibilidad de vacunas nos va a permitir continuar con el proceso de vacunación. Es así que se espera la vacunación de adultos mayores de 60 años, se espera que esa vacunación inicie la última semana de mayo. Según comunicados del gobierno, la lógica y la perspectiva de todo el proceso de vacunación es que toda la población adulta del país, antes de que termine el año, sea vacunada. Sigamos en esa línea, sigamos cuidándonos, tratar de llevar a los adultos mayores, facilitarles el acceso. Si somos familiares, tenemos un abuelo, tenemos un padre adulto mayor, o somos un sobrino, alguien, amigo, tratar de facilitarles, llevarlos para que se vacunen. Eso es muy, muy importante. En ese contexto, hay que todos poner el hombro para todo este proceso de vacunación y lleguemos a tener una sociedad en conjunto inmunizada, tal como lo
promueve la Organización Mundial de la Salud. No se olviden, colegas, de siempre estar atento a lo que va pasando en política pública, en gestión pública. Nosotros desde acá les decimos nuevamente que se sigan cuidando, no bajemos las guardias, y muchas gracias por sintonizar nuestros esfuerzos que estamos haciendo en el canal abierto con el profe Vlado para darles estos microprogramas. Nos vemos el día sábado con clase abierta con el profe Vlado y el día domingo con reflexión semanal. Esperemos comentar seguro algunas cosas sobre el debate presidencial. Cuídense mucho y nos seguimos viendo por el canal abierto con el profe Vlado. Gracias.